Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, estamos ya en nuestro bloque cultural, que animamos todos los días. Y hoy día vamos a hablar de varias cosas al mismo tiempo. Por supuesto, vamos a hablar de una publicación, de una entrega en 2 tomos, de una figura central de la historia que es Flora Tristán. Dejad que las mujeres griten sus dolores, que viene en 2 tomos. Pero junto con hablar de un libro en 2 tomos o de una publicación que tiene 2 tomos, hablar del peso y la predominancia de Flora Tristán, también hablar sobre el autor, que es Jaime Eduardo Dutch Higginson. Él nació en Santiago de Chile el año 39, pero que tiene una particular que yo quiero poner en relieve, porque él, digamos, su hábitat natural inicial y en el cual se ha desenvuelto durante toda su vida es el ámbito del empresariado. Digamos, además ha desarrollado actividades en distintos ámbitos de la banca, el turismo, la minería, el ámbito inmobiliario, y le ha ido muy bien en términos personales y profesionales. Y es un intento de reconstruir su historia familiar que lo lleva a escribir un libro el 2021, lo que lo vincula con mayor interés a Flora Tristán, de quien además es, digamos, un descendiente directo, ¿no? Y esa historia la quería yo por lo menos mencionar, porque creo que es un ingrediente interesante para la conversación que con Jaime Eduardo Dutch Higginson voy a tener esta mañana. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias por atender la invitación. Hola, hola, buenos días. Glatzer, le agradezco mucho la oportunidad que me da usted de presentar en su conocido programa No hay Derecho el libro de Flora Tristán, Dejad que las mujeres griten sus dolores. Porque realmente es una obra esta, yo no lo digo porque lo he escrito, sino que vale la pena realmente bien cuál ha sido la vida de Flora Tristán, una mujer absolutamente extraordinaria. Entonces, de esta manera he venido aquí a Arequipa primero, que ya fue presentado con mucho, y ahora aquí en Lima, que hoy día va a ser presentado el libro y en el local, digamos, de Julián Ribeiro, ¿no es cierto? Gran cuentista peruano, muy famoso por lo demás, que murió a fines del siglo pasado. Sí. Yo quisiera contarle un poco antes, ¿no es cierto?, cuál es la razón que yo escribí este libro y además por qué yo siendo chileno. En realidad, yo soy chileno efectivamente, pero no tengo ascendencia chilena. O sea, mis padres fueron de España, mi padre Ricardo Ducho, ¿no es cierto?, llegó de Gerona, muy niño, o sea, prácticamente nació entre el barco y la llegada, pero mis abuelos, ¿no es cierto?, venían de Gerona, ambos venían de Gerona, Cataluña, por supuesto España. Se establecieron en Chile, digamos, y después mi padre viajaba mucho entre Callao y Valparaíso. Y en esa oportunidad conoció en barco a mi madre, ¿no es cierto? Bueno, se enamoraron y después de un año se casaron en la iglesia aquí de la Milagros, en la parroquia de Miraflores. Mi madre nació en el año 1925, ¿no es cierto? Perdón, se casaron en el año 1926. Ella nació en el año 1901. Inmediatamente después del matrimonio regresaron a Chile y ahí se empezó a formar nuestra familia. Nosotros no tenemos, yo y mis hermanos no tenemos ascendencia chilena. Toda nuestra ascendencia es española y especialmente también peruana. Sus ancestros, digamos, por el lado eran los Higginson, que fueron una familia muy conocida en el año, llegaron ellos en el año 1778. Se establecieron en Perú y tuvieron muchas actividades económicas.
tanto aquí como en el norte, porque estaban muy dedicados a todo lo que era el mar, los barcos balleneros, cabotaje, y a su vez ellos también fueron cónsules de Estados Unidos e Inglaterra al mismo tiempo. Así que fueron personajes bastante conocidos. Y por el lado de mi abuela materna, ella era María Victoria Tillit Tristán. O sea, nosotros somos descendientes absolutamente directos de todos los Tristán, que tienen, por supuesto, una historia bastante grande dentro de la historia del Perú. Bueno, así fue como se sucedió estos hechos. Después, en el año 2013, nosotros con mis 3 hermanos, nací el 39, yo tengo 84 años, y todos mis otros hermanos son mayores que yo. El mayor tiene 93, 94 años. Vinimos a Arequipa, ¿no es cierto? Porque siempre mi madre nos hablaba de su familia y de su familia. Ella venía mucho, o sea, no es que era desaparecido de Perú, no, mis hermanos que son mayores y ella vinieron mucho, ¿me entiende?, a Perú a visitar a sus parientes, etcétera. Pero en aquella oportunidad, en el año 2013, como le decía, decidimos viajar los 4 hermanos a Arequipa. Pasamos unos días maravillosos conociéndolo, todos los monumentos históricos, casas todavía que existen de nuestros hermanos, etcétera. En ese minuto, terminamos la visita, yo le dije a mis hermanos que iba a hacer un libro de la historia de una familia. Y efectivamente, después de 2 años, empecé a estudiar y a investigar. Sinceramente le digo que no sabía lo que me iba a encontrar, porque realmente la historia es inmensa, es una historiografía, esto no es una genealogía, es una historiografía, en la cual en estos libros, que son de 2 volúmenes de 450 páginas cada uno, o sea, 900 páginas, es la historia de cada uno de los personajes, porque hubieron muchísimos personajes importantes dentro de la historia de nuestra familia. Pero en este minuto nos vamos solamente a Flora Tristán. Después Sí, de eso terminar ese solamente, si me libro... permite, Jaime, no sé si me escucha, quería yo, digamos, habiéndolo escuchado con Perfecto. mucho interés, cómo hace ese recorrido familiar y, digamos, luego concluye en la historia de la familia esta que nos ha contado. Y entonces usted es familiar directo de Flora Tristán, digamos, habiendo seguido el rastro, y esa condición, digamos, facilita la posibilidad de acceso a registros de Flora Tristán que son parte de estos 2 tomos, que son inéditos y que no habían sido, por lo tanto, no solo publicados, sino puestos a conocimiento de la población para poder, digamos, incorporarla a la biografía habitual que tenemos de Flora Tristán. Cuéntenos un poquito sobre la particularidad de la publicación, en tanto hay justamente esta información y esta voluntad clara de la publicación de mostrarnos a una Flora Tristán pues en su lado más íntimo, más humano, de trabajo social, lucha por la equidad, la justicia, ¿no? ¿Cómo se combinan esos elementos? Bueno, justamente usted exactamente ha dicho lo correcto. La idea, después de leer todo la historia, conocerla, a mí la que más me llamó la atención fue la vida de Flora Tristán, en esos volúmenes le dediqué 74 páginas. Pero después que terminé la obra, ¿no es cierto?, y la publiqué en edición privada, porque es una historia de la familia, a pesar que es una historia que podría leerlo cualquiera, porque es maravilloso, Así es. todos los personajes a los cuales me refiero a ellos. Pero el de Flora fue el que más me impactó, el que más llegó a mi sentimiento humano, ¿no es cierto? Era Flora Tristán. ¿Por qué motivo? Porque Flora fue un personaje extraordinario. O sea, en Arequipa especialmente y en Perú, sí, conocen Flora Tristán. Y de repente uno habla, sí, sí sé, pero todos están basados en el libro Peregrinaciones de una paria, que fue cuando ella vino a Perú, ¿no es cierto?, buscando cercanía con su familia, porque su padre era arequipeño, Mariano Así es. Tristán y Moscoso, ¿no es cierto?, que se casó allá en Perú, se casó allá en España
con Anne-Marie Pierre Laisnay, que es la madre de Flora. Entonces vino Flora a Perú a conocer a su familia y ver la posibilidad de obtener parte de su herencia, porque su padre murió muy joven y en forma muy intempestiva de un ataque de apoplejía, ¿no es cierto? Entonces vino aquí. Entonces lo conocen todos y Peregrinación a Patria es un diario de vida, ¿me entiende? De ella, que escribía día a día, minuto a minuto, todo lo que le sucedía, ¿me entiende? Y de ahí entonces, ese es el libro que todos conocen aquí, etcétera. Así es. Pero la vida de Flora, que fue una feminista, sin lugar a duda que fue una feminista, pero una feminista muy particular, porque en el fondo ella no escribió ni un solo libro sobre el feminismo, sino que su día diaria era luchar por el feminismo. A donde iba, hablaba por la situación de las mujeres, en sus escritos, en sus libros, en sus conversaciones con todo el mundo, ella mandaba el mensaje siempre de la mujer oprimida, que la mujer necesitaba tener libertad, la mujer debiera ser educada exactamente igual que el hombre y que debiera tener los mismos derechos, porque ella decía a su vez, las mujeres son la mitad de la humanidad, el 50%, y en eso tenía toda la razón. Entonces, ¿por qué ese 50% ha sido despreciado, ha sido colocado al margen? Entonces, la mujer en aquella época, su relación era tener los hijos y tener la familia y cuidarla y que se tranquilita en casa, ¿entiende usted? Así que por ese motivo, ¿me entiende? Ahora, Flora, pero Flora no solamente es eso. Cuando Flora regresó de Perú a Francia, ella era una persona totalmente cambiada, teniendo los 34, 35 años, ¿no es cierto? Pero llegó cambiada, en lo cual ella ya no solamente quería luchar por las mujeres, sino quería luchar por toda la lacra que existía en el mundo y especialmente en Francia, donde ella vivía. Así que empezó a escribir libros de la abolición de la pidió a la Asamblea abolir la esclavitud, obtener el divorcio. Por supuesto que todas esas cosas le eran rechazadas, ¿no es cierto? ¿Ah? Pero Así ella es. también escribió otros libros, como por ejemplo Paseo en Londres, que es un libro pero realmente patético de todo lo que ella contaba, de la miseria que existía en Inglaterra y la desigualdad y el abuso de todo el proletariado, no sé, por la alta o media burguesía. Bueno, ese libro. Pero después de eso, ella, con su empeño, con su tenacidad y con su amor a la humanidad, porque eso es lo que decía yo, amo a la humanidad. Ella no estaba por un sector, ella amaba a tanto, a toda la humanidad, que ella quería solucionar todos los problemas que pudieran haber de la humanidad. Claro. Y ahí fue cuando ella escribió La Unión Obrera. La Unión Obrera, que es, oiga, es un folleto de 130 páginas, pero maravilloso. Es que Así es. leerlo, oiga, realmente es espeluznante ver cómo se dirige ella a la clase proletariado, cómo se dirige a todos los estamentos, a la nobleza, a todos los estamentos, a la burguesía, a la iglesia, reclamando y pidiendo que por qué motivo los obreros los trataban en esa forma, que no era posible. Es decir, el libro realmente hay que leerlo porque ahí está la esencia de Flora. Y además, después de que me lo voy a decir solo una cosa, pero para que ustedes vean la tenacidad y la de ella. Como no tenía los recursos suficientes para hacer la primera edición de la Unión Obrera, y que le salía más o menos 1.000 francos en aquella época, oiga, iba a casa por casa en París, gente que no había, gente que se encontraba en la calle, le decía si le podían contribuir, por favor, para poder hacer este libro. Y lo logró. En 3 meses lo logró y fue a visitar a más de 200 personas que le daban unos pocos francos. Inclusive, fíjese que hasta dentro de la nobleza hubieron personas que le decían. Entonces ella escribió ese libro de la Unión Obrera, ¿me entiende? Y lanzó el libro y se fue con el libro bajo su brazo a recorrer todo el sur de Francia, país, pueblo por pueblo. Visitó más de 30 pueblos. Oiga, con las dificultades que significaban a ella, una mujer joven,
buena moza o guapa, como dicen ustedes, ¿no es cierto? Aquí, guapa, joven, con un desplante extraordinario, ella pasaba las noches dificilísimas, viajaba de madrugada o viajaba y llegaba a las 3 de la madrugada, pero ella religiosa a las 7 de la mañana se levantaba todos los días, partía a hablar con los cobreros, con las asociaciones, y así poco a poco fue captando a la gente, o sea, personalmente ella, o sea, no No, era no, tenía una, como los efectivamente escritores una, que escribían un libro, así, ella no, una, su sentimiento era personal, ¿me entiendes? Personal. claro, era una Entonces, como le convicción la que decía, lo movía ese y creo que no. No, le decía que, claro, era una convicción la que lo movía, que salta de su inicial lucha, digamos, por la igualdad de las mujeres a una voluntad de querer, digamos, que la igualdad, la justicia alcance para todos, sobre todo para los menos favorecidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero quería, Jaime, lamentablemente por cuestión de tiempo, regresar y decir sobre la presentación del libro el día de hoy. El libro tiene esa virtud, no solo, digamos, relata esta historia que hoy día nos ha perfilado, sino que además incorpora una serie de detalles, notas que no se conocían, episodios que son de lo más interesantes. Y hoy día va a ser la presentación. Yo quisiera invitar a quienes nos siguen, lamentablemente por tiempo tengo que ir cortando ya, pero va a ser el día de hoy la presentación, Jaime, hoy día 4 de diciembre a las 6 de la tarde. El lugar es la Sala Julio Ramón Ribeiro en la Feria Ricardo Palma, que está en el Parque Kennedy en Miraflores. Yo de verdad les pido, claro, no dejen de asistir, no solo para seguir la historia que seguramente Jaime nos puede en detalle ir contando, sino ojalá la posibilidad de acceder a estos dos tomos que además están muy bien presentados, que creo yo nos abren al conocimiento de una mujer que es mucho más de lo que hasta ahora ya conocíamos, que ya era bastante lo que conocíamos también por lo que hizo exacto, en torno a la igualdad. claro. Y de verdad mi recomendación es ojalá lo puedan conseguir. Yo lo estoy iniciando todavía, estoy empezándolo a leer, pero lo que he visto hasta ahora es Claro, realmente claro, muy importante claro, a tener en cuenta. claro. Jaime, por favor, brevemente para terminar con una invitación personal suya a quienes nos siguen, que vayan hoy día a acompañar la presentación, por favor. Ya, muchas gracias y espero que puedan asistir porque realmente, vuelvo a insistir, vale la pena. Además, son dos tomos, son muy entretenidos. No es un estudio Sí, filosófico ni académico, no es. sino que es un libro que es el sentimiento de ella, etcétera, y vale la pena conocerlo. Es entretenido el libro, es ameno y al alcance de todos, me refiero yo, de cualquier clase social, ¿me entiende? O de cualquier persona que vale la pena leerlo, sinceramente, no por mí, por Flora. No, 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 y también por Jaime, porque de verdad que tiene una pluma notable y la historia circula muy bien y seguro que los va a cautivar como a mí en estas páginas que ya voy leyendo. Pues Jaime, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, felicitaciones de verdad por el trabajo, por la investigación y por el libro. Y hoy día participar a las 6 de la tarde en el Parque Kennedy en Miraflores, en la Feria del Libro en la Salón Julio Ramón Ribeiro. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta Ya, magnífica publicación. muchas Muy amable, gracias muchísimas gracias. y espero que puedan ir un buen cantidad de público y se van a entretener mucho. Muchas Sí, gracias, sí, sí, Charles. ¿Ah? hay que hacerlo. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo, Jaime Luch Higginson, quien es autor del libro Flora Tristán, Dejar que la mujer les grite en su dolor en dos tomos que están muy buenos. Ojalá que puedan asistir, por cierto.